Nuevamente podemos estar juntos, así que te doy una gran bienvenida a Casa Bíblica Argentina, a esta posibilidad que tenemos cada vez que nos encontramos en profundizar en la palabra de Dios. El mensaje de hoy se llama El pastor y las ovejas, el pastor y las ovejas. Así que te invito a que leamos en la Biblia, en la palabra de Dios, en el libro de San Lucas, capítulos 2, San Lucas, capítulo 2, versículo 8, que dice lo siguiente: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Solo este versículo nos muestra de manera increíble la responsabilidad que tiene un pastor, la responsabilidad en el cuidado que tenían aquellas personas que trabajaban en el campo cuidando a sus propias ovejas. Leíamos que los pastores cuidaban durante la noche, permanecían atentos, cuidando las ovejas. Qué interesante ver, ¿no?, que están ahí en las vigilias de la noche, aún a pesar de la noche, de la oscuridad, posiblemente el frío, están ahí, ¿no?, con las ovejas, dispuestos. Hay un versículo en Génesis, también te invito a que leamos, Génesis 31:40 dice lo siguiente, leemos: de día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño se me iba. Estas son palabras de Jacob, es un personaje de la Biblia que también pastoreaba. Y en estas palabras él está comentando, ¿no?, su responsabilidad como pastor. Dice que pasaba calor, de día pasaba calor, de noche mucho frío, y que trabajaba contra el sueño, ¿no? A pesar del sueño, estaba ahí, no importa, ¿no?, el sueño que le producían las noches de trabajo. Y solamente estos dos versículos nos muestran claramente la responsabilidad de un pastor, del trabajo, el cuidado de las ovejas, todo lo que está dispuesto a pasar para resguardar a sus propios corderos, etcétera, ¿no? Y a lo largo de toda la palabra de Dios vemos que se compara a Jesucristo como el buen
pastor. Y lo vemos en la palabra como el pastor que cuida de su rebaño, el buen pastor que cuida de su iglesia. Vemos las características de cuidado, de amparo, de cubrir, de defender, de guiar, muchas más. Y todas se asemejan, ¿no? Las características del pastor a la actividad del Señor en favor de su pueblo, de salvar nuestras vidas. El Salmo capítulo 100, Salmo capítulo 100, verso 3 dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y esto que vamos a hablar hoy se trata de la iglesia y de cómo Dios actúa ante su propio pueblo. Y cómo la comunidad de fe también actúa ante el pastor, ante Jesucristo, el buen pastor. Y si no eres parte, si no sos parte de las ovejas que el pastor trata con tanto amor, no importa, no te preocupes. Escuchá este mensaje, quizá hoy decidas formar parte. Te invito a que oremos juntos y le pidamos a Dios aún más luz, entendimiento, para entender esto que vamos a hablar hoy, o que estamos hablando. Padre, gracias. Gracias por todo. Guíanos en todo lo que podamos desarrollar, en este diálogo, que podamos comprender quién tú eres, quiénes somos nosotros ante ti, y tu gran bondad, tu gran misericordia, tu gracia, tu sabiduría y todo lo que en tu favor haces por tu pueblo. Guíanos, Padre. Amén. Amén. Vamos a basar este mensaje en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, que es el capítulo de las ovejas, podemos decir, porque casi todo su contenido está basado en el pastor, en las ovejas, en el redil. Y una de las cosas que habla es que el pastor entra por la puerta. Esto lo podemos leer en Juan 10, apenas comienza el versículo 1 al 3. Juan 10, capítulo 10, verso 1 al 3, dice lo siguiente: de cierto os digo, amén, amén, que es en el original, amén, amén, les digo, de cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón, ese es salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Es interesante cómo se describe al pastor, y cómo se diferencia del ladrón. El redil era un corral, el redil era un corral, es un corral en donde las ovejas pasaban la noche. Las ovejas de los pastores pasaban la noche en el redil, en ese corral, y había un portero que se hacía cargo del redil. Y esta persona ponía todo, ¿no?, en favor de su trabajo. Y el pastor podía entrar y salir por la puerta, ¿no? Estos corrales podían ser de piedra, troncos o ramas y troncos apilados en círculo o en cuadrado. El pastor sí, podía entrar y salir por la puerta. El portero lo conocía, lo dejaba entrar, lo dejaba salir al pastor, a los pastores, y obviamente los ladrones no podían entrar si no era saltando el muro, saltando e intentando, no por delante, sino por detrás, por el costado, fuera de la vista del portero. El pastor es alguien que tiene la autoridad sobre sus ovejas.
tiene seguridad para tomar lo suyo, sacarlas, llamarlas, guiarlas. Tiene acceso a sus ovejas, las conoce. Pero las ovejas también lo conocen. El ladrón es alguien que quiere intervenir, asustar, maltratarlas, llevarlas, matarlas, comerse un asado, lo que sea. Pero nada tiene que ver con el verdadero dueño. El ladrón no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con aquel a quien ama las ovejas y que las ovejas lo reconocen y lo siguen. Hay un contacto, una comunión, un acercamiento, una vida en la cual el pastor y las ovejas tienen una unión, una común unión, una comunión de entendimiento, de conocimiento, de conocer las ovejas y viceversa. Por eso el pastor es el único que entra por la puerta y tiene la seguridad para tomar lo suyo, acceso pleno, las conoce y es el guía. Solo el pastor entra por la puerta. El que entra por otro lado es el ladrón. Ojo. Qué hermosa imagen la del pastor, ¿no? Entrando con autoridad para manejar su rebaño y un autoconocimiento, un conocimiento mutuo. Qué distinto, ¿no? Es al ladrón. Otra característica que vemos acá en esto que estamos leyendo es que las ovejas se mezclan con otros rebaños adentro del redil. Muchas veces hay los rediles, este tipo de rediles, había muchos pastores que dejaban sus ovejas en el mismo lugar, ¿no? Eran ovejas mezcladas con otros rebaños. Y justamente no importa que se mezclen. Hay un versículo en el libro de Génesis, capítulo 29, de versículo 1 y 2, dice lo siguiente, Génesis 29, 1 y 2. También Jacob, que mencionábamos antes, este personaje de la Biblia que también era pastor, fue pastor, dice, y miró y vio un pozo en el campo. Y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la roca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños. Y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo del lugar. Vemos que en el trabajo del pastor también las ovejas se mezclan, hay diferentes rebaños. Pero más allá de que estén mezcladas, las ovejas y el pastor se conocen. Tienen una relación de unión tal que no existe extraño que las confundan. No las va a confundir otro pastor, otro extraño. Y leíamos en el verso 2 y 3 de Juan 10, el capítulo que estamos basando lo que estamos hablando, el capítulo 10, verso 2 y 3 dice, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Podemos estar, ¿no?, mezclados en otros rebaños, o estar en esta vida, ¿no?, en la sociedad, pero reconocemos la voz del pastor y respondemos solo ante él. Y lo seguimos a quien es nuestro guía y quien es nuestro proveedor. También vemos aquí cómo las llama por su nombre, ¿no? Tienen nombre las ovejas. No necesariamente nombres, pero sí las identifica y las conoce y las puede llamar por su identidad. El pastor muchas veces les pone nombre a las ovejas, se encariña con ellas. Cuando son pocas, les pone un nombre, ¿no? Pero cuando son muchas, las identifican por sus características, por sus manchas, por sus marcas, por su color. Muchas veces también por el carácter, ¿no? La manchada,
en el caso del color, la saltarina, por el carácter, la miedosa, la peleadora, la que va por afuera, la que se adelanta, etc. Todos tenemos características. Y a todos el Señor nos llama por nuestro nombre. Las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre. Isaías, dice el libro de Isaías, capítulo 43, el versículo 1, dice, así dice ahora el Señor. Isaías 43, 1. Así dice ahora el Señor, quien te creó y te formó. No temas, Jacob, porque yo te redimí, yo te di mi nombre, Israel, y tú me perteneces. Él lo nombra y un sentido de pertenencia, ¿no? El versículo 7 de Isaías 43, leímos el versículo 1, el 7 dice, y a todos los que llevan mi nombre, yo los he creado. Llevan mi nombre, yo los formé y los hice para gloria mía. En otro lugar de la Biblia, el Señor le dice a Moisés, otro personaje interesante de la Biblia, en Éxodo capítulo 33, verso 17. Te he conocido por tu nombre. Éxodo 33, 17. Te he conocido por tu nombre. Porque no existe detalle nuestro que el Señor no se le escape. Aún nuestros cabellos tiene contados. También está la voz del pastor, ¿no? Solo respondemos ante la voz del pastor. Otras voces no seguimos. Otras cosas no nos interesa. No escuchamos a otro. Es su voz, ¿no? Y la voz del pastor, leemos en Juan 10, capítulo 4 y 5. Juan 10, 4 y 5 dice lo siguiente. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas. Las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán del extraño, porque no conocen, no reconocen la voz de los extraños. Aquí hago un asterisco, abro un paréntesis, ¿no? Porque estas eran costumbres de la Palestina del primer siglo, y describen la relación entre el pastor y su rebaño. No en todos lados son las mismas costumbres. Incluso actualmente en diferentes países, las formas campesinas, locales o rurales, tienen otro tipo de prácticas. Pero en ese entonces, los que escuchaban a Jesús conocían perfectamente lo que Jesús narraba respecto de la cultura, entendía, porque ese era el día a día ahí, en ese lugar, en esa cultura. Cierro, ¿no?, este paréntesis, esta aclaración. Las ovejas oyen la voz del pastor y la reconocen. No se van a confundir. Siguen al pastor, no al extraño. Siguen al pastor, seguí al pastor. No sigas voces extrañas. El pastor va adelante. Las ovejas van detrás. Esto también habla de la guía, ¿no? De ir adelante y atrás, de ser guiadas. La voz del pastor te guía. La voz del pastor son los mandamientos que salen de su boca, es su voluntad. Debemos reconocer su palabra y seguirlo sin lugar a dudas. Si escuchamos voces extrañas, no la vamos a seguir. No las sigas. Cosas que no tienen nada que ver con sus mandamientos, no sigas. No solo no reconocemos la autoridad de los extraños, de las voces que nada tiene que ver con la de nuestro Dios, sino tenemos que huir de esas voces, huir de esos consejos, tener lejos
esas palabras, alejarlas de nosotros. Al extraño no seguimos, sino que huimos del extraño, porque no reconocemos las voces extrañas que no son los mandamientos del Señor. Tenemos que reconocer la voz del pastor. Otro tema también interesante, ¿no?, de este relato es la puerta de las ovejas. En Juan 10, un poquito más adelante, vemos en el versículo 7. Leamos Juan 10, desde el versículo 7 al 10. Dice lo siguiente: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, amén, amén, les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí Jesús define, ¿no? Se define como la puerta de las ovejas. Si bien también hace referencia al redil que te conté antes, a la entrada, al acceso de las ovejas, yo también quiero enfocarme a otra imagen, porque lo que hablaba Jesús tenía tanta riqueza, y así como en el redil había una puerta y solamente entraban las ovejas para ser cuidadas, el pastor era el único que podía entrar al redil. De esta misma manera había una puerta en Jerusalén que se llamaba la puerta de las ovejas. Y esta puerta en Jerusalén, la puerta de un acceso a un sector de la ciudad, era la única entrada para las ovejas. La única entrada a la ciudad de las ovejas, porque entraban por esa puerta y entraban también dirigidas hacia el templo, en época de Jesucristo. Todas las ovejas que entraban por la puerta ingresaban para el servicio que realizaban los sacerdotes para los sacrificios y las ofrendas por el pecado del pueblo. Todas las ovejas solamente entraban por ahí y tenían acceso al templo. Y ahí los sacerdotes, esas ovejas, eran destinadas al sacrificio, a la purificación de las personas, al perdón. Ingresaban las ovejas solo por esa puerta para el sacrificio, ofrenda, por el pecado del pueblo, purificación, perdón. En tiempo de Nehemías, otro personaje que es cuando se restaura el templo de Jerusalén y las puertas de Jerusalén y los muros de la ciudad, 400 años antes de Cristo, en una de las reconstrucciones del templo, esta puerta, la puerta de las ovejas, fue la primera en ser restaurada y fue la única consagrada, la única puerta que fue consagrada y dedicada, ¿no? Dedicada, consagrada por el sacerdote de aquella época, se llamaba Eliasib. Esto lo pueden leer en Nehemías 3:1. Era una puerta con un significado sacerdotal. Todas las ovejas que ingresaban por ahí lo hacían para la realización de una obra espiritual que traía perdón y santificación. Dicho esto, cuando Jesús habló de la puerta de las ovejas, seguramente muchos identificaron esta referencia con aquella puerta. Jesús no anda con vueltas, se revela a sí mismo constantemente. Y él mismo dijo, ustedes leyeron, yo soy el camino, yo soy la puerta de la salvación. El que por mí entra es salvo. Y en Juan 14:6,
dice lo mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo se revela todo el tiempo. ¿Quién es Él? Yo soy la puerta de que por mí entrare será salvo. Solamente puede ser salvo alguien que entra por intermedio de Jesucristo, del sacerdote, solamente por Dios. Jesús es Dios, es el único que nos salva, es lo único. Entrará y saldrá y hallará pastos. Él se revela a sí mismo como la puerta, la entrada a la salvación. ¡Wow! Otro punto, otra característica es que Él es nuestro guía, nuestro proveedor. Pero es un guía eterno, un proveedor por siempre. Y Jesús en todo el relato habla de ser el guía, de ir delante, de ser la puerta de acceso. Podemos ir al versículo 9 de Juan 10, Juan capítulo 10, un poquito más adelante, verso 9, dice, yo soy la puerta. Nuevamente, el que por mí entrare será salvo. El que pasa por Jesús pasa la salvación. Será salvo y entrará, y saldrá y hallará pastos. Verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús dice aquí que en Él está la salvación. En Él pasa, por Él pasa la salvación. Por medio de Él se puede entrar a la vida eterna. Una vida abundante, de abundancia. Obviamente la vida eterna es una vida abundante, plena, ¿no? Y no solo encontramos salvación, sino que también Él es el proveedor, ¿no? Por excelencia, que brinda pastos, que nos lleva, ¿no? a la provisión de su majestad, de su majestuosa vida, de su majestuosa eternidad, ¿no? De sus bendiciones espirituales. Vemos su conducción, vemos su guía hacia un lugar de descanso, de comida y alimento, ¿no? El ir tras el guía, tras su voz. Y si el Señor es nuestro pastor, tenemos que tener por seguro que nada nos falta. Pero solo si vivimos afirmados en el pastor. Solamente si estamos en Él. Si el Señor es tu pastor, nada te falta. Si el Señor no es tu pastor, si tu vida no refleja que Él es tu pastor, entonces todo te faltará. Siempre algo te faltará. Si no entras por Jesucristo, de seguro la salvación te faltará. Siempre te faltará la salvación fuera de Jesucristo. Por eso tenés que estar afincado, afirmado, enraizado, anclado, cimentado en Él. Solamente de esa manera, nada te va a faltar, porque Él es no solamente tu guía eterno, sino tu proveedor por siempre. También otra característica es que Él es el buen pastor y tiene un pacto. Él con su palabra hizo un pacto. Dice el versículo 11 de Juan 10, 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él se reconoce y dice, yo soy el pastor, el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es nuestro pastor, Él es bueno. Si leemos el Salmo 34:8, Salmos 34:8 dice, prueben ustedes mismos la bondad del Señor. Dios es bueno, prueben la bondad. Dichoso aquel que en Él confía.
Él es el buen pastor. Jesús también continúa hablando en este relato sobre la diferencia, ¿no?, entre el pastor y el empleado, aquel empleado que contratan para cuidar del rebaño. Al empleado no les interesa tanto las ovejas como al pastor, pero al Señor, al buen pastor, les importa al punto tal de dar su vida por ellas. Jesús hace, ¿no?, esta confesión, sigue haciendo esta confesión, una de las confesiones más increíbles de todos los tiempos. ¿Qué es lo que él ha dicho, ¿no?, lo que dice acá? Él da salvación, da su vida. Ahora, como él como pastor da su vida por todos, él está expresando a través de su palabra, ¿no?, que él es la salvación por medio de su vida por todos. Él ve venir el lobo y no huye, porque le importa de tal manera a las ovejas, le importa de tal manera tu vida, que él da su vida por vos. Él dio su vida por vos. Él da todo por vos. El verso 14, seguimos leyendo, y el 15 dice nuevamente: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, y las mías me conocen, autoconocimiento mutuo, comunión, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, así de esa misma manera, ¿no? Y pongo mi vida por las ovejas. Jesús está confesando su sacrificio por todos, absolutamente todos, por todas aquellas ovejas que le pertenecen. Esta confesión es una afirmación de quién es Él como pastor. Y también es una confesión de su pacto con todo aquel que cree. Este pacto es eterno, ¿no? Un pacto de dar su vida y dar salvación. Y nada va a torcer la voluntad de Dios. A este punto la pregunta ¿es el Señor tu pastor? Porque si el Señor es tu pastor, entonces eres parte de su pacto. Si no reconoces al Señor como tu pastor, si no lo reconoces, ya sea con tu forma de vida, ya sea con tus pensamientos, no lo reconoces con tus decisiones, no lo reconoces con tu forma de proceder en los lugares donde te movilizás y te movés, o no lo reconoces con las mujeres o con los hombres que te rodean, en la manera de actuar, de proceder, entonces debes replantearte tu vida. Debes replantearte la vida que estás llevando, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. El que rehúsa creer está afuera del pacto. Dice Juan 3:36, el Evangelio de San Juan 3:36, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Si no estás en el redil, no importa. Si no estás en el redil, o esto es para los que no están en el redil, no importa. Estas promesas son también para los que no forman parte del redil. ¿Qué estás esperando? Dice Juan 10:16, unos versículos más adelante, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Oirán mi voz. Y habrá un rebaño. Y habrá un pastor. Todos pueden participar de la salvación. Tienen que entrar por la puerta de las ovejas. Hay lugar, pero tienen que entrar por la única puerta que salva, Jesucristo, el pastor.
aunque todos pueden ser salvos, muchos no creyeron en él. Jesús les repitió nuevamente lo siguiente, ¿no? En Juan 10, el relato sigue, versículo 26 al 30, dice lo siguiente: ustedes no me creen. Ustedes no me creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre me las dio, y Él es más grande que todos, por eso nadie se las puede arrebatar de la mano. El Padre y yo somos uno. Jesús sigue confesando, sigue hablando, sigue transmitiendo este gran pacto, esta gran verdad, confesando la salvación, quién es Él. Pero luego de estas palabras, quisieron apedrear a Jesús, ahí está en el relato, quisieron apedrearlo, como lo habían intentado tantas otras veces. Él confesó que era el Cristo en este relato. Lo pueden leer, pero creer en Jesús es una decisión que todos deben tomar. Muchos lo rechazaron, como leímos. Pero en este mismo relato, muchos lo aceptaron. El versículo 42 en este capítulo termina con estas palabras. Y muchos creyeron en él allí. ¿Es Jesús tu pastor o no? Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Serás parte del pacto. Y tendrás estas grandes promesas que vimos. Este relato, o esto que hablamos, narra justamente la relación entre el pastor, algunas de sus características, la relación con sus ovejas, su cuidado, su guía. Ahora, ¿es Jesús tu pastor o no? Si Él es tu pastor, si Jesucristo es tu pastor, tenés todas las promesas que hemos leído. Y las que te voy a leer ahora. Así que te pido que me sigas también en la lectura del Salmo 23. Que dice así: el Señor es mi pastor. Lo acepto. El Señor es mi pastor. Por eso, nada me falta. En campos de verde pastos, en campos de verdes pastos, me hace descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por el camino correcto para hacer honor a su pacto, honor a quien es Él, honor a sus promesas, a su carácter, a su revelación. Y aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, aunque yo tenga que atravesar por la muerte, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara, la vara de pastor con su cayado, me infundes nuevo aliento. Me haces atravesar ese valle. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. Derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia
me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días, una eternidad con Él. Aunque atraviese la muerte, sé que me espera la bendición y que viviré con Él para siempre, en su casa, en su hogar. Yo sé que eres mi pastor, por eso nada me falta. Confieso, Señor, eres mi pastor. Amén. Confesemos juntos con esta oración. Padre, tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro guía, eres quien nos lleva a la salvación, a la eternidad. Que podamos, Señor, confesarlo con nuestras vidas, tener una vida confesional a través de nuestras bocas, de cómo actuamos, de lo que hacemos, con quién estamos, cómo tratamos a las personas que nos rodean, a dónde vamos en nuestras vacaciones, con las mujeres y hombres con los que compartimos diariamente. Que sea una vida confesional en todo lo que hacemos, de la manera que hacemos, cómo lo hacemos. Si te confesamos que tú eres nuestro pastor, sabemos que tus promesas están en nosotros. Nada nos falta. Nos llevas a gran descanso. Eres nuestro proveedor, nos provees. Vivimos en una comunión, tú nos conoces, te conocemos, escuchamos tu voz. Tu voz, tus mandamientos son los que rigen nuestras vidas, nos dan el eje, el centro, la motivación, la forma, la transformación, la sanidad. Amamos tus promesas, Padre, que podamos confesar. Tú eres nuestro pastor. Hoy lo confesamos. Tú eres nuestro pastor. Lo confesamos con nuestras bocas. Y nuestras vidas reflejarán la confesión. Somos personas transformadas, creemos en ti y hoy es un nuevo día de victoria. Gracias, Padre, por la vida plena, la plenitud que nos das. Gracias, Padre. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y que puedas vivir esta plenitud en el pacto del Señor. Nuestro pastor, tu pastor, el mío. Y nosotros, ovejas de su prado. Dios te bendiga.